Bueno, decía que tengo el gusto de estar nuevamente con ustedes después de 7 años y me pregunto, ¿qué han pasado en tu vida en 7 años? Muchas cosas, ¿verdad? Seguramente muchas cosas. Y algo de lo que estoy seguro, que durante este tiempo, probablemente si ya llevas algún tiempo siguiendo el Evangelio, caminando con Cristo, has experimentado, y también yo he experimentado durante estos 7 años, es que hemos visto a personas que amábamos apartarse de la fe. Seguramente lo has visto, lo has vivido y es doloroso ver a personas que amamos apartarse de la fe. Amigos con los que caminamos que luego ya no quieren seguir caminando con el Evangelio. Pero es una realidad que en un mundo quebrantado van a haber personas que abrazan la fe, pero luego renuncian. Es parte de un mundo quebrantado. Vamos a ver personas amadas con las que hemos caminado, incluso personas que nos han instruido a nosotros en el Evangelio, luego apartarse de la fe. Y repito, es doloroso, pero en un mundo caído vamos a ver constantemente estas situaciones. Pero no he venido a darte temor de que ya no vas a continuar, no. Sino he venido para traerte aliento por medio del glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que tú y yo podamos acabar bien la carrera. Porque ¿cuál es la meta de nuestra vida? Creeré que tu meta y la mía se parece. Que al llegar al final de nuestros días podamos escuchar, bien hecho, buen siervo fiel, cuando acabemos nuestra carrera. Creo que tú y yo anhelamos lo mismo. Queremos llegar a ese día y decir, escuchar de los labios de nuestro Señor, bien hecho, buen siervo fiel. Por lo cual veo la necesidad de advertirte que hay un mal en tu corazón y un mal en mi corazón que es enemigo de esa gloriosa meta que tenemos. Y ese mal que hay en tu corazón y en mi corazón, que es enemigo de esa gloriosa meta que tenemos, es la falta de contentamiento, la falta de satisfacción en Cristo. Tú y yo muchas veces enfrentamos sentimientos de insatisfacción. No sé si te ha pasado como a mí, pero muchas veces me he visto diciendo, Señor, si tú me dieras esto, Señor, si tú cambiaras mis circunstancias, seguramente yo podría hacer esto. Si tan solo tuviera aquello. Y normalmente pensamos que si Dios nos otorgara algo que hoy no poseemos, nos sentiríamos más plenos y más felices. Es un sentimiento con el que todos hemos luchado alguna vez, que todos hemos sentido, Señor, yo quisiera esto. Pero mis hermanos, debemos ser conscientes de que nuestra plenitud no depende de las cosas. Nuestra plenitud depende de aquel que vino a morir por nosotros en la cruz. Del Hijo de Dios que se hizo hombre y murió por ti y por mí en la cruz. De eso debe depender nuestra satisfacción, de eso debe depender nuestra felicidad, nuestro contentamiento, nuestro gozo. Depende de aquel que murió en la cruz. Así que si hoy tú y yo podemos sentirnos plenos, no es por obtener algo que hoy no poseemos, sino es porque Cristo venció en la cruz. Porque Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, ascendió, resucitó y ascendió, y ahora está sentado a la diestra de Dios. Y porque Jesús triunfó en la cruz, tú y yo podemos decir, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Dios no te ha negado lo que necesitas. Dios ha dado lo que tú necesitas. Él dio a su Hijo. Él dio a su Hijo por nosotros. Por tanto, un fruto que el Evangelio debe producir en tu vida y en mi vida se llama contentamiento. Un fruto que el Evangelio debe producir en tu vida y en la mía es contentamiento. ¿Y qué es el contentamiento? El contentamiento es aprender a encontrar satisfacción en Cristo. De tal manera externos. Felicidad no dependa de tener mucho o poco o de los factores externos, sino de aquel que murió por nosotros en la cruz. Tener contentamiento es aprender a estar satisfechos en Cristo, aprender a estar satisfechos en aquel que murió por ti y por mí en la cruz y no de los factores externos. Hoy veremos la importancia de este contentamiento para nuestras vidas. El sermón de hoy lleva por título La importancia del contentamiento. La importancia del
contentamiento. En la primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo escribe a su hijo en la fe con el propósito de poner en orden las cosas en la iglesia de Éfeso y a la vez alentarlo a él que pueda perseverar en la fe y en el ministerio. Y en la lectura que acabamos de tener de 1 Timoteo 6, de versículo 3 al 10, los versículos de 3 al 5 nos expresaban que existen hombres envanecidos, mentes que tienen una mente depravada, reprobada. ¿Y qué piensan estos hombres? Dice que usan la piedad como un medio para beneficiarse, para tener ganancias económicas. ¿Y esto viene de qué? De usar la fe para servir a un corazón egoísta y codicioso. Pero no podemos ignorar el problema que está señalando nuestro texto. ¿A qué problema está señalando nuestro texto? Por la caída, el corazón humano tiende a la codicia. Por la caída, el corazón humano tiende a la codicia. Por la condición caída, tú y yo tenemos un problema que enfrentar en este mundo caído. Muchas veces vamos a estar codiciando. Muchas veces vamos a estar deseando cosas que hoy no tenemos. Y esto, si damos pie a esta codicia, nos conduce a un materialismo que nos va a apartar de Cristo. Pablo le dice a Timoteo, no sigas los pasos de quienes ven la piedad como una fuente de ganancia. No, Timoteo, para ti la verdadera ganancia es el contentamiento, la piedad con contentamiento. Esa es tu verdadera ganancia. Y esa es precisamente la enseñanza de nuestro texto y la enseñanza del mensaje de hoy. La enseñanza es, vivamos la piedad con contentamiento, porque por la falta de contentamiento muchos se apartan de la fe. Nuevamente, la enseñanza que estamos meditando el día de hoy es, vivamos la piedad con contentamiento, porque por la falta de contentamiento muchos se apartan de la fe. La idea central de nuestro texto y donde descansa el núcleo de esta enseñanza está en el versículo 6. Ahí en 1 Timoteo 6, versículo 6, dice, pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. La piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Pablo inicia el versículo 6 creando un contraste entre los falsos maestros y el verdadero ministro del evangelio y lo que debería ser un verdadero creyente. ¿Qué ha dicho en el versículo 5? Que hay hombres de mente depravada que usan la piedad como ¿qué? Como fuente de ganancia. Hay hombres de una mente corrupta que usan la piedad como fuente de ganancia. Pero Pablo está haciendo un contraste diciendo, Timoteo, pero eso no debe ser tu caso. Porque la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Es decir, la piedad con contentamiento es la verdadera ganancia que tenemos en este mundo. No los bienes materiales ni las riquezas, sino una vida piadosa. Es a lo que debes aspirar, Timoteo. Mis hermanos, ser discípulo de Cristo, ser seguidor del Evangelio, no es un asunto meramente intelectual. Es claro que debemos creer lo correcto. Debemos creer lo correcto sobre Dios, el hombre, sobre Cristo, sobre la iglesia. Debemos tener un entendimiento correcto. Pero el cristianismo verdadero no solo es conocer lo correcto, es vivir lo correcto, vivir de acuerdo a esa verdad. El cristianismo es creer la verdad y vivir la verdad. Y esa vida que se desprende de alguien que cree la verdad y vive la verdad, es a lo que Pablo se refiere con una vida piadosa. Una vida piadosa es aquella que cree lo correcto y vive conforme a esa verdad. Es decir, la vida piadosa es, por tanto, una vida de amor a Dios y al prójimo que nace de un corazón puro, una limpia conciencia y una fe sincera. Esa es nuestra verdadera ganancia en este mundo. Nuestra verdadera ganancia en este mundo es que una vida de amor a Dios y al prójimo que nace de un corazón puro, una conciencia limpia y una fe sincera. A eso aspiramos, mis hermanos. Pero tampoco ignoramos. ¿Tú crees que existen personas que usan la piedad para obtener beneficios económicos? Sí. Sí hay personas que usan la piedad para obtener beneficios económicos. Usan la fe como un medio para obtener dinero.
Pero si tú has creído y te has arrepentido de tu pecado, ya has puesto tu confianza en Jesucristo como Señor, como tu Salvador, entonces tu corazón no tiene el deseo de seguir ese camino. Tu corazón tiene el deseo de glorificar a Dios. No quieres caminar por el camino de aquellos que usan la piedad para obtener beneficio de sus deseos egoístas. Tú quieres glorificar a Dios si has nacido de nuevo, si has sido regenerado por la obra del Espíritu Santo. Pero tampoco ignoramos que en tu corazón hay una batalla. Hay una lucha en tu corazón entre la carne y el Espíritu. Hay una batalla en tu corazón. Hay sentimientos, deseos que luchan contra el reino de Dios y que buscan quitar a Jesús del trono. En todos nosotros está esa batalla. Todos nosotros estamos luchando esta batalla entre la carne y el Espíritu. Y entonces, todos nosotros en algún momento lucharemos con sentimientos de insatisfacción. En algún momento en tu vida lucharás con sentimientos de insatisfacción. Pablo quiere evitar que Timoteo camine por la senda que están caminando esos falsos maestros, donde su deseo y su codicia los ha llevado a apartarse de la fe. Pero no solo Timoteo debe evitar esa senda, mis hermanos. Tú y yo también debemos evitar ese camino. Tú y yo debemos evitar esa senda y ver que la vida cristiana que tiene contentamiento es un medio de gran ganancia, pero claramente no una ganancia en lo económico como lo pretenden los falsos maestros, sino una ganancia en tu propósito de vida para que puedas terminar bien la carrera y escuchar al final, bien hecho, buen siervo fiel. El contentamiento es clave en la perseverancia de los santos. La palabra que leemos aquí como contentamiento es tener suficiencia. Se está refiriendo a tener suficiencia. En la filosofía griega había un grupo que se llamaban los estoicos. Ellos hablaban también de tener esta suficiencia, pero ellos consideraban que para tener esta suficiencia se debían dominar los factores externos que perturban nuestra mente. Entonces, la clave para ellos de la suficiencia era el autocontrol. Mientras tú puedas tener autocontrol y evitar que todo lo negativo, todo lo que no puedes controlar te afecte, entonces vas a poder tener este contentamiento o esta suficiencia. Cuando no dejas que todo lo externo perturbe tu mente. Debo ser claro contigo, ese no es el contentamiento cristiano. El contentamiento cristiano no consiste en depender de tu capacidad de autocontrol, sino que por la regeneración del Espíritu Santo puedes aprender a estar contento y satisfecho en Cristo. Que puedes despojarte de ti mismo y de todo aquello que te ata a una vida de codicia. Es decir, la suficiencia del estoicismo es controlar tu mente de aquello que lo perturba. El contentamiento cristiano es encontrar nuestro deleite, gozo y satisfacción en Cristo. Depender de Cristo. Mientras el estoicismo se trata de que nada te perturbe, el cristianismo no pretende anular tu humanidad. Sabe que tu alma va a estar angustiada por momentos, pero en la angustia debemos aprender a descansar en la voluntad de Dios. El contentamiento cristiano es aprender de Cristo, de quien la Biblia nos dice que comenzó a entristecerse y angustiarse y dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero esa tristeza y esa angustia no lo llevó al descontento ni a la murmuración, lo llevó a someterse a la voluntad de Dios. Mas no se haga lo que yo quiero, no se haga tu voluntad. Ese es el contentamiento cristiano. No es anular tu humanidad. Puedes sentir angustia, puedes sentir preocupación, pero en medio de esa angustia y esa preocupación vas a descansar en tu buen Dios, el soberano Dios que gobierna todas las cosas. Debemos aprender de Cristo. En medio de la angustia, el contentamiento nos hace decir: Señor, si es posible, yo no quisiera vivir esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sino la tuya. Ahora, el contentamiento cristiano tampoco es negligencia. Como no codicio nada en este mundo, no voy a salir a trabajar. No, la Biblia dice que debemos proveer
para nuestra casa. Y si alguien no provee para los suyos, es peor que un incrédulo, ha negado la fe. Y también la Biblia nos dice que el que no trabaja, no coma. Entonces el contentamiento cristiano no es ser un robot al que nada le afecta, ni alguien perezoso, sino es encontrar en cada circunstancia nuestra alegría plena en Cristo. Contentamiento cristiano es en cada circunstancia aprender a encontrar nuestra alegría en Cristo. Es descansar en que Dios es soberano y nuestras circunstancias no son gobernadas por el azar, sino que nuestro buen Dios gobierna todo. Y Pablo nos va a dar en este texto 2 razones para tener contentamiento. La primera razón, versículos 7 y 8. La razón 1 es, tengamos contentamiento porque nada trajimos y nada nos llevaremos. Versículos 7 y 8. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Un entendimiento de la vida es clave para el contentamiento. La vida es aquello que está ocurriendo entre 2 ausencias de bienes. Cuando naciste, el número de tus posesiones materiales era 0. Y el día que mueras, el número de tus posesiones materiales va a ser 0. Entonces, eso es lo ilógico de la falta de contentamiento. Codiciar tanto lo material al punto de sacrificar fe, familia, iglesia y acabar con 0 posesiones al final de tu vida. Eso es lo irracional que están haciendo los falsos maestros al perseguir esto. Vender la fe por algo que no va a poder trascender más allá de esta vida. Pero Pablo quiere que Timoteo no cometa este error y le lleva a razonar que ningún material trascenderá después de la muerte. Lo único que va a trascender después de la muerte, el único bien que tú y yo poseemos que va a trascender después de la muerte es Cristo. Nuestra fe en Cristo y nuestra unión con Cristo nos da garantías para esta vida y para más allá de la muerte. Por eso, mi querido hermano, la piedad es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque te permite a ti y me permite a mí ser libres del engaño de la codicia, ser libres de ese engaño de la ambición, para darnos cuenta que en esta vida nuestra verdadera ganancia es nuestra unión con Cristo, que es lo único que va a trascender el día que moramos. ¿Estábamos unidos a Cristo por medio de la fe o no? Alguna vez una persona se acercó a Jesús, eso está en Lucas 12, y le dijo: Maestro, di a mi hermano que comparta conmigo la herencia. ¿Te acuerdas qué le respondió Jesús? ¿Quién me ha puesto con ustedes para repartir? Y después de esto, Jesús también dice lo siguiente, eso está en Lucas 12, versículo 15. También les dijo: estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Luego les habla la parábola de un hombre rico que había obtenido muchos bienes. Su tierra había producido mucho y dice: voy a ampliar mis graneros, los voy a hacer más grandes para acumular más, y le voy a decir a mi alma: descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios dijo: necio, esta misma noche reclaman tu alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Pero Jesús acaba con palabras de esperanza para sus discípulos en esta historia. Y les dice que por encima de los bienes materiales, por tanto, deben buscar ¿qué? El reino de Dios. Alentándoles con estas palabras: no temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Iglesia, Dios por su gracia nos ha dado el reino a través de Cristo. Tenemos garantizado que el día de nuestra muerte, cuando nuestros ojos se cierren, nuestra alma perfeccionada y libre del pecado irá a la presencia de Dios. La fe en Cristo tiene un valor increíble para nosotros. Piensa un poco en la muerte. La muerte para el incrédulo
es el fin de todos sus bienes. La muerte para el cristiano es recibir su herencia, exactamente. Y lo único que trasciende es nuestra unión con Cristo. Esperamos un día y en un final en que nuestros cuerpos glorificados, libres de pecado, se levanten del polvo y entonces estaremos en cuerpo y alma en presencia de Cristo. Iglesia, si esto creemos, entonces Cristo es todo lo que tenemos, porque es lo único que nos puede garantizar esto. Y Dios nos está diciendo: no temas, rebaño pequeño, huye de la codicia, sirve en el reino del que eres parte. Esta vida se va en un abrir y cerrar de ojos. Tenemos poco tiempo. La vida pasa muy rápido y un correcto entendimiento de la vida nos lleva a procurar lo importante, el reino de Dios. Debemos tener un corazón anclado en lo eterno. En palabras del puritano Thomas Watson, un cristiano que tiene su ancla en el cielo nunca verá su corazón naufragar. Un espíritu lleno de gracia es un espíritu contento. Un cristiano que tiene su ancla en el cielo nunca verá su corazón naufragar. Un espíritu lleno de gracia es un espíritu contento. Nosotros siempre estamos esperando tener las condiciones óptimas. Si tuviera estas condiciones, Señor, te daría más devoción, tendría más serviría más o me entregaría más a Dios. Señor, cuando tenga esto, te serviré mejor. Señor, cuando logre esto, voy a orar más. Cuando logre esta meta, voy a poder dedicarme más a ti. Pero el que ha aprendido a contentarse, dice lo que Pablo en el versículo 8. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estemos contentos. Si has tenido hoy que comer y has tenido con qué vestirte, con eso está contento. Con eso date por satisfecho. Y decimos: wow, ¿qué clase de contentamiento es esto? ¿Qué clase de contentamiento? Pero esperamos que por la obra del Espíritu Santo y del Evangelio nosotros podamos decir algún día lo mismo. Y poder decir: si hoy tuve que comer y tuve algo para vestir, estoy contento, no necesito nada más. En Cristo lo tengo todo. John Piper dice que las redes sociales van a ser la evidencia en el día del juicio de que si teníamos tiempo no para orar. Yo digo, las tarjetas de crédito van a ser la evidencia de nuestra falta de contentamiento. Las deudas van a ser la evidencia de nuestra falta de contentamiento. Porque anhelamos cosas que Dios nos ha dicho no. Porque sirve para obtener cosas que Dios ha dicho en este momento no. Y nuestro corazón las ansía, las anhela y dice: yo necesito de esto para poder tener satisfacción. Y la Biblia nos dice: si tuviste que comer y tienes que vestirte, date por satisfecho. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, no te ha abandonado. Hoy pudiste comer y tienes algo que vestirte, date por satisfecho. En palabras de Jeremías Burroughs, la felicidad cristiana no viene por tener más, sino por desear menos. La felicidad cristiana no viene por tener más, sino por desear menos. Pero esto es contracultura. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que está dedicado a crear personas que todos los años anhelan algo nuevo. El iPhone nuevo, el carro nuevo, lo nuevo que está saliendo. Estamos en una cultura que nos lleva a anhelar todos los años, ¿qué? Algo nuevo. Cuando la Biblia nos dice que si hemos tenido hoy que comer y que vestirnos, Dios ha sido fiel. Démonos por satisfechos. Y entender el contentamiento, entonces, debe evitar que nosotros murmuremos contra Dios. ¿Por qué? Cuando vemos que al vecino le va mejor que a nosotros, en lo material, normalmente nuestro corazón provoca ¿qué? Murmuración. Señor, ¿y por qué a él le va bien y a mí no? ¿Por qué él sí tiene esto y yo no? Y nuestro corazón se llena de murmuración. Pero tener contentamiento nos evita de llegar a esta murmuración.
Es aprender a estar satisfecho en las circunstancias de vida que Dios ha determinado para nosotros. Los bienes materiales, querido hermano, no determinan cuánto Dios te ama. Lo que determina cuánto Dios te ama es la cruz. Tú no puedes medir el amor de Dios porque, cómo me fue de bien hoy en el negocio. Dios te ama, aunque hoy haya cerrado tu negocio. ¿Cómo lo sabemos? Porque Cristo murió por ti en la cruz. Nuestro amor, el amor de Dios por nosotros, viene determinado por la cruz y no por los bienes materiales. Dios nos amó al punto de entregar a su Hijo por nosotros. Así que, hermanos, sabiendo que le pertenecemos, encontremos nuestra satisfacción en Cristo. Y si hoy tenemos que comer y tenemos algo para vestir, digamos, gloria a Dios. Gloria a Dios. No necesito mejores circunstancias para servir o para estar más enfocado en Cristo o en el reino o estar más satisfecho. Las circunstancias que Dios en su soberanía ha determinado para mí son suficientes. Yo puedo tener hoy contentamiento. Contentamiento. Pastor, ¿pero por qué insiste en que estemos satisfechos en Cristo tanto? Pero hermano, quiero que acabes bien la carrera. Y no solo tú, sino yo también quiero terminar bien la carrera. Quiero que todos terminemos bien la carrera. Y por eso es importante advertirte sobre la falta de contentamiento. La segunda razón que vemos en nuestro texto gira en torno a esto precisamente. Versículos del 9 al 10. Y esta es la segunda razón. Tengamos contentamiento porque la codicia aparta a muchos de la fe. Tengamos contentamiento porque la codicia aparta a muchos de la fe. El versículo 9 primero lo leemos, dice: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y engañosos y dañosos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Todos probablemente en algún sentido o en algún momento hemos escuchado la famosa parábola del sembrador. Jesús dijo que la semilla podía caer, la semilla que era la palabra de Dios podía caer en diferentes ¿qué? Terrenos, diferentes tipos de terrenos. Y había un terreno particular que estaba lleno de espinos. ¿Y qué representaba este terreno? Según el propio Señor Jesús dice, el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas la ahogan la palabra y se queda sin fruto. Eso representa este terreno. El que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahogan esa palabra que fue sembrada y se queda sin fruto. Y Pablo nos advierte en este mismo sentido del engaño de las riquezas. ¿Por qué? Porque hay quienes por el anhelo de tener riquezas se hunden en la ruina y la perdición. El anhelo de enriquecerse nos lo presenta Pablo como un lazo, una trampa. Y para que una trampa sea una trampa, es algo que tú ves y dices, ahí no hay peligro, ahí está seguro. Porque normalmente la trampa está ¿qué? Escondida, está oculta. Si has visto alguna película donde alguien caza algo, el cazador normalmente no pone la trampa a la vista. Lo que está a la vista es ¿qué? Una carnada, algo atractivo, algo que hace que la presa se acerque. Si tú estás pretendiendo cazar un león, no vas a poner de una carnada una lechuga, ¿verdad? Tienes que poner algo atractivo a su naturaleza. Tiene que ser algo atractivo a la naturaleza del león para que pueda hacer una trampa. Y nos está diciendo que las riquezas son una trampa porque es algo atractivo a la naturaleza humana. A nosotros como seres humanos nos es atractivo tener muchos bienes. Nos es atractivo tenerlos, mis hermanos. Y por eso es una trampa. Porque es algo que, de acuerdo a nuestra naturaleza caída, se vuelve atractivo para el hombre. ¿Y por qué? Porque hay codicia en nuestro corazón. Y cuando hay un deseo no mortificado de enriquecerse y es alimentado por esta codicia, la persona cede a sus deseos más necios y dañinos. Porque su motivación ya no es glorificar a Dios y no toma decisiones pensando qué va a traer más gloria a Dios, sino toma decisiones pensando qué me va a traer más beneficio económico.
¿De dónde tengo más ganancia? Y Pablo nos advierte en este sentido. Al comienzo te dije que he visto a personas apartarse de la fe. Cuando yo asumí el pastorado de mi iglesia local, fue en medio de una crisis y formamos un grupo de 7 hombres que nos animábamos y nos alentábamos. Uno de estos hombres un día se acercó y me dijo: pastor, me acaban de dar la oportunidad de mi vida. Me están haciendo director general de la compañía donde trabajo. Y él estaba feliz porque él consideraba que esa era la oportunidad de su vida. Con el tiempo se dio cuenta de que eso le iba a implicar ¿qué? Sacrificar a su familia, sacrificar su fe, no tener tiempo para devoción. Poco a poco vimos cómo se fue enfriando. Pasó de ser alguien muy comprometido a alguien que veíamos ocasionalmente. Y un día, tomando un café, me dijo: yo ya no creo en Jesús. Ya no tengo fe, pastor. Lo que fue la oportunidad de su vida realmente era una trampa para su corazón. No quiero decir que todas las oportunidades de crecer sean una trampa, pero si en nosotros no hay contentamiento, esa oportunidad se vuelve una trampa, porque dejamos de priorizar lo más importante y nos dejamos seducir por ese beneficio económico. Y nos está advirtiendo Pablo de esto. Pablo no quiere que Timoteo vaya por ese camino, donde su decisión únicamente es por qué me beneficia económicamente y no por qué más glorifica a Dios. Y por extensión del Espíritu Santo, también es una advertencia para nosotros. Priorizar el dinero a la gloria de Dios, buscar las riquezas por encima de buscar el reino, es una trampa. Es una trampa. El amor al dinero es peligroso. Mira el versículo 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. La palabra raíz está siendo empleada metafóricamente aquí. Gracias. Apelando a la causa, a lo que está detrás de. Si ahorita sales y tú ves un árbol allá en la calle, puedes ver un árbol grande, pero hay una parte del árbol que va a estar mayormente oculta a tus ojos, que es ¿qué? La raíz. Y la raíz es lo que creció ¿qué? Primero. Es el principio. Creció primero la raíz antes de que tú vieras ese árbol que ves. Y nosotros podemos ver a personas que abandonan la fe, personas que cometen fraudes, extorsión y mucha clase de males. Pero la raíz, lo que se desarrolló primero, la causa de esto fue ¿qué? El amor al dinero. Lo que se desarrolló primero. El amor al dinero. Entonces, el texto no quiere decir que el amor al dinero provoca absolutamente todos los pecados y que todos los pecados que ves, asesinatos, adulterios, es por amor al dinero. No necesariamente. Pero sí señala que el amor al dinero es causa de todo tipo de males. Todo tipo de males. Por ejemplo, ¿por qué traicionó Judas al Señor Jesús? Por dinero. ¿Por qué muchos han defraudado incluso en la propia iglesia? Por amor al dinero. ¿Por qué muchos roban? Por amor al dinero. ¿Por qué muchos se meten en cosas ilícitas? Por amor al dinero. El amor al dinero causa muchos males. Incluso, la mayoría de nosotros probablemente conoce una historia de algún pastor que dijo: Dios me reveló que Cristo viene en tal día. Entonces vendan todos su casa y sus carros y tráiganlo a la iglesia porque ya viene Cristo. Vamos a desaparecer todos. Llega el día y lo único que desaparece es el pastor y el dinero. El amor al dinero causa ¿qué? Muchos males, muchos tipos de males. ¿Cuántas familias no hay rotas por una herencia? La raíz de muchos males es el amor al dinero. Y Pablo está enseñando esto y está advirtiendo que al codiciarlo muchos se extraviaron de la fe. La codicia, mi hermano, mi hermana,
es un pecado peligroso, un mal tremendo. Satanás es lo que es porque codició lo que no le correspondía. Nuestros primeros padres cayeron teniendo la libertad de comer de toda clase de árboles. Ellos, por el engaño de Satanás, codiciaron del único que estaba restringido. Ahí la importancia del contentamiento y ahí el peligro de la falta de contentamiento. Nos lleva a codiciar más, aunque ya tengamos suficiente. Puedes tener 1000 árboles frutales para comer, todos ellos deliciosos, pero la codicia te dice, no vas a ser feliz hasta que comas de ese único que te está restringido. La codicia es un mal peligroso. Pregunto, mis hermanos, ¿por qué no contentarse con lo que Dios nos ha dado y aceptar lo que Dios nos ha restringido? ¿Por qué codiciar lo que a Dios no le ha complacido darnos? ¿Por qué rebelarnos de esta manera ante la voluntad de un Dios soberano si Él ya nos ha dado lo esencial en Cristo? Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados por su amado Hijo. Tengamos entonces, mis hermanos, nuestro corazón anclado a Cristo. No permitamos que las dificultades, el dolor, la pérdida, el sufrimiento nos conduzcan a la murmuración, al pecado y a la rebeldía contra Dios. Aprendamos a contentarnos en cualquier situación. Recuerda, no somos más que peregrinos en este mundo. Cuando tú vas de viaje, no pretendes llevarte toda tu casa. Cuando tú vas de viaje, llevas lo necesario. Aprendamos que estamos de peregrinos en este mundo. Aprendamos a vivir con lo necesario. Detente por un momento a evaluar. ¿Hay algo que anheles tanto que te gustaría no tenerlo? ¿Hay algo que amas tanto que te rebelarías en contra de Dios si Él en su soberanía decidiera quitártelo? ¿A qué está anclada tu felicidad? ¿A qué está anclado tu gozo? O puedes decir, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hermanos, debo ser sincero contigo. El contentamiento no es natural a seres humanos caídos. Somos ambiciosos, somos codiciosos. Y solo por la regeneración del Espíritu Santo y la esperanza eterna en Cristo podemos aprender a contentarnos. El mismo apóstol Pablo tuvo que aprenderlo. Filipenses 4:11, él dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Pablo no dice, yo siempre he sabido contentarme. Pablo dice, he aprendido a contentarme. Es algo que he aprendido a hacer. Y es algo que nosotros debemos aprender a hacer en cualquier situación. Tú y yo tenemos que aprender a mortificar el pecado de la codicia y de la insatisfacción en Cristo. Debemos estar seguros de que en Cristo lo tenemos todo y aprender a confiar en Cristo. Pero para esto recordemos 2 cosas importantes. Debo aprender a contentarme porque nada traje y nada me llevaré. No tiene caso que desgaste mi vida, mi familia, mi fe en lo que no es eterno. También debo aprender a contentarme, porque para muchos la codicia fue su perdición. Muchos se apartaron de la fe por la codicia. Y mi anhelo es terminar bien la carrera, no abandonar, sino que a pesar de las dificultades y de los conflictos de la vida pueda encontrar mi satisfacción en Cristo. Y que tú también puedas encontrar tu satisfacción en Cristo. Así que, hermanos, vivamos la piedad con contentamiento, porque por la falta de contentamiento muchos se apartaron de la fe. Nuevamente, vivamos la piedad con contentamiento, porque por la falta de contentamiento muchos se apartaron de la fe. Recuerda que esto no se trata de tu capacidad de autocontrol, no es algo mental de que nada me perturbe, nada me perturbe, nada me perturbe. No funciona así, sino que es por la gracia de Dios que venimos a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha en su presencia, para presentarnos en su gloria con gran alegría. Dependamos de la gracia de Dios. Dependamos en la gracia de Dios. Vengamos ante nuestro Dios y digamos, Señor, ayúdame. Ayúdame, Dios. Líbrame de la miseria de ser esclavo de los deseos de este corazón pecaminoso.
¿Hay deseos pecaminosos en cada uno de nosotros? Sí. Vengamos a Dios y digamos, Señor, líbrame de los deseos que atan mi corazón a la falta de insatisfacción en Cristo. Así que vengamos al que es nuestra fuente de gozo y alegría y satisfacción. Vengamos a Cristo. Oremos, iglesia. Señor, te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias por tu misericordia, mi Dios. Porque todas las cosas vienen de ti, Señor. Todo proviene de ti, mi Dios. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Tú sabes las luchas que enfrenta cada uno. No hay uno, Señor, entre nosotros que haya llegado a un estado perfeccionado, pleno. Todos luchamos con un pecado remanente en nuestros corazones. Todos nos vemos en la necesidad de mortificar el pecado en nuestros corazones. Todos, Señor, algún día nos hemos sentido insatisfechos. Todos algún día hemos sentido que nos falta plenitud. Todos algún día hemos pensado que si tú nos dieras algo que no poseemos, nos sentiríamos más felices. Podríamos ser más eficaces en el reino, podríamos servir mejor. Pero ese es el engaño de la codicia, Señor. Que nos dice, tú nunca vas a ser feliz hasta que obtengas eso que Dios te ha restringido. Ese es el engaño de Satanás, que nos hace pensar que hasta que no obtengamos eso que tú nos has restringido, no vamos a poder ser felices. Pero contra el engaño de la codicia está la verdad del Evangelio. En Cristo ya nos fue dado todo. En Cristo, Señor, tú nos has dado esperanza eterna. En Cristo tú nos has dado, Señor, lo que único que va a trascender después de la muerte. El día que nuestros ojos se cierren, Señor, no importará la cantidad de nuestros bienes si no estábamos unidos a Cristo en la fe. Libra nuestro corazón, Señor, de codiciar en este mundo, Señor. Libra nuestro corazón de apartarnos de la fe por anhelar las riquezas de este mundo. Líbranos de la senda de aquellos padres que destruyeron familias, de aquellos que abandonaron la fe por buscar lo económico. Y tráenos plena satisfacción en Cristo, Señor. Es difícil para nosotros, Señor. No es natural. Tenemos que aprenderlo. Pero tenemos esperanza porque hemos sido sellados por tu Espíritu. Porque hemos sido regenerados por el Espíritu. En Cristo se nos ha dado garantías que trascienden esta vida. Perdónanos, mi Dios, confesamos delante de ti nuestra falta de contentamiento. Confesamos, mi Dios, que muchas veces hemos mirado al vecino y hemos envidiado. Yo también quiero eso. Pero muéstranos, Dios, que Cristo es todo para nosotros. Te lo suplicamos, Señor, por tu gracia y misericordia, danos ese contentamiento, Señor, en Cristo. Danos esa satisfacción y ese gozo pleno en Cristo. A ti sea toda la gloria, por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.